Hello and good evening. My name is Joseph Sanchez, the Chief Operating Officer for the School District of Palm Beach County. Buenas noches. Yo soy el señor Joseph Sánchez, soy el director del proyecto de construcción de las escuelas. So I bring you greetings on behalf of the school board and Superintendent Mike Burke. Y estamos con la conexión de el superintendente de las escuelas también. So tonight we're excited to talk to you about your brand new school as well as the temporary holding school at Lincoln Elementary School. Estamos contentos y emocionados de hablar de la nueva escuela que ustedes van a tener. Bella escuela. I want to encourage you to write your questions in the chat box and we'll get to those later on in the program. Los invitamos a que hagan preguntas y ustedes pueden usar la forma de escribir para poder yo llegar a contestarles. So next up is a brief video about your brand new school, and following that will be introductions and comments by Ms. Mitchell, our principal. Ahora vamos a poner el video para que ustedes vean su la nueva escuela que viene, que se va a usar el próximo año. Es extremadamente emocionante. Es una nueva escuela, un nuevo entorno, una nueva vida, una nueva vibra y los estudiantes están listos al igual que nuestros maestros. La principal diferencia entre el centro escolar existente y el propuesto es que el existente tiene casi una docena de edificios y el nuevo centro escolar se reducirá a un solo edificio de aulas que albergará la administración, la cafetería y lo hará un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes y va a ser más seguro y protegido. Los componentes más nuevos del centro escolar en cuanto a tecnología son el sistema de sonido EPIC, que es el sistema de anuncios públicos, así como las pizarras inteligentes que vamos a integrar 2 en cada salón de clases. El centro escolar original fue construido en la década de los 60. Ahora tenemos mejores códigos de viento, de energía y de agua. Tenemos todo lo que será más sostenible para nuestro centro escolar y para nuestros niños. Actualmente hay mucha congestión alrededor de la escuela y hemos ampliado el área para dejar y recoger a los niños para tratar de eliminarla. Estamos y hemos estado comprometidos con la excelencia y la equidad dentro de nuestro edificio. Durante la construcción, la primaria Grove Park, los maestros, el personal y los estudiantes permanecerán en la escuela primaria Lincoln. La construcción comenzará este verano y se inaugurará en agosto del 2023. Good evening, Grove Park parents, and welcome to our town hall meeting to learn about the temporary school and our new school. En este momento está hablando la directora de la escuela Grove Park y vamos a hablar sobre la escuela temporal que vamos a tener el próximo año, que es en Lincoln Elementary. As mentioned, if you have any questions at the end, please write them down or put them in the chat box. So we can answer those, but we'll talk a little bit about first. También les invito a que hagan preguntas al final de la reunión, por favor, y vamos a contestarlas también. We'll talk a little bit about the temporary school at Lincoln. Vamos a hablar de la escuela temporal, la escuela Lincoln, para el próximo año. And we have our senior project administrator. Y también vamos a hablar sobre todas las cosas que se van a hacer para la escuela nueva, todo lo que se va a manejar. Mr. Judd Adams, who will talk about the temporary school. Tenemos aquí el señor Adams, que nos va a hablar, que es el administrador del proyecto, nos va a hablar un poco sobre esto. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. For the school year next year, your students will be housed at a temporary location at Lincoln Elementary. Para la escuela Grove para el próximo año van a tener una escuela temporal, va a ser en Lincoln Elementary. Lincoln Elementary has a dedicated top floor that your students will be attending classes in. La Grove va a coger clases también allí, aunque la otra escuela también va a participar en el mismo edificio.
While their classrooms will be separated from Lincoln Elementary, they will be sharing some services like the cafeteria. Van a estar por separado, aunque es el mismo edificio, van a estar por separado la escuela Grove Park y también la escuela Lincoln. Van a compartir la cafetería, el momento de los alimentos. And to speak about the cafeteria and school food services, I'm going to turn it over to Allison. Ahora va a hablar, dice la señora Allison, le va a hablar sobre la cafetería, o sea, los servicios de alimentos que van a tener los estudiantes. Hi, everyone, and good evening. Buenas noches. I'm happy to let you know that we will continue to provide nutritious breakfasts and lunches to your students while they're attending Lincoln Elementary at their location. Qué bueno que vamos a proveer los alimentos de los estudiantes que van a estar el próximo año en la escuela Lincoln Elementary. We'll have separate serving lines for the schools. Tenemos por separado los alimentos para una en la escuela y para la otra. And divided dining rooms to allow for your own space. Y también se va a dividir el lugar de la comida, o sea, la cafetería, en dos lugares. We've operated under this same setup last year when another school was temporarily at Lincoln Elementary School. Solamente es porque es temporalmente ahora, para el próximo año. We look forward to serving your students next year. Y los servicios de alimentos para el próximo año. And now I will introduce Shane Searchwell and Jerry Nyman from Transportation. Entonces ahora vamos a hablar sobre el transporte, por favor. Good evening, everyone. We are committed to provide dedicated buses and dedicated drivers for all students going to the new holding school. Ya, le está hablando en este momento el señor Shane Sherwell. Él está hablando sobre lo del transporte. Todos los estudiantes, incluso los que caminan, recibirán ese transporte. Current students who ride the bus, there will be no bus stop changes for those students. Y no se va a cambiar tampoco las paradas de buses para ellos. Van a coger el bus en el lugar que cogían antes. For students living within 2 miles and close to the schools, Los estudiantes que viven a 2 millas de la escuela, we will provide buses up and down Military Trail for all those students. se les va a proveer el transporte para que puedan llegar a la escuela. We will provide bus stop information by the first week of May. En la primera semana de mayo se les va a proveer información sobre todo eso del transporte. And 2 weeks before school starts, we will ask parents to register your ride for all bus riders. Y 2 semanas antes de empezar el próximo año, las clases, se les pide a los padres que estén ya registrados para que puedan tener la línea de buses cada estudiante. For anyone who needs help, they can contact us at our call center at 561-357-1110. Si necesitan más información, tienen que comunicarse con el teléfono número, con el 561, el 357-1110. Repito, 561-357-1110. And we'll be available for questions later in the presentation. Después de la presentación que hagamos en este momento, estamos listos para contestar cualquier pregunta. Good evening. My name is Juan Socorro with Siskovich Architects, and we are the architect for this new school. El señor Juan Socorro es el que les está hablando ahora. Él es el arquitecto de las escuelas, exactamente en el proyecto que es ahora de Grove Park. Here we have a view from the southwest corner Estamos mirando en este momento en la parte sureste de Military, right? That's right. Corner of Military Trail and Investment Lane. Es exactamente en la esquina de Military Trail y la Investment. This view shows the main entrance from the corner into the site. Entonces, esto de aquí es solamente una sola entrada que va a haber, una sola entrada principal.
y es a través de la administración. These two views show the approach through the park-like setting towards the main entrance, showing the administration in the corner and the covered entry. Ya, eso es lo que se le está diciendo. Una sola entrada a través de la administración. Esa va a ser la entrada principal para los estudiantes. This is a view of the main two-story classroom wing. And this is from the south, from Investment Lane, looking at the parent parking and parent drop-off area. Ya, esta zona que ustedes están viendo ahora allí, dice que son donde los padres los dejarán a los estudiantes y los recogerán también. These are different views. One at the top from Military Trail, looking at the bus drop-off. La entrada de los buses, autobuses, ha sido relocalizada a Military Trail. The bottom view is from Investment Lane, looking at the parent drop-off loop and parking. Ya, entonces la otra es para el lado de investment. Entonces eso es para área para que los padres lleven a sus estudiantes. And the last view on the right is of the large open area for play fields, play courts, and playgrounds for the children. La parte que ustedes ven abajo a la derecha es el área de juego, ubicada de una forma segura detrás del edificio. That's right. This view is of the entire site, showing the location of the new school, the long parent drop-off loop and parking area. Esa parte que ustedes ven allí es donde los padres van a llevar y recoger a los estudiantes. This area is twice as long as the current parent drop-off from Military at the existing school. O sea, esta zona que los padres dejan y recogen a los estudiantes ha sido relocalizada a Investment Lane y dice que la longitud del tramo es casi el doble, es grande. Here we have some views of the inside of the new school, showing the administration reception area. Esta es la parte de adentro ya de la escuela. Por ejemplo, ustedes ven ahí donde dice la recepción, que es donde es como la oficina, ¿verdad? Oficina principal, entrada. Y abajo es una forma cómo lucirán unas de las aulas de la nueva escuela. Yes, that is the music classroom. Esa es la clase de música. Next slide. These are views of the typical classrooms for the primary and intermediate Desde levels. primer grado hasta más o menos la mitad de la escuela, dice que posiblemente es así como ustedes están viendo ahí en la foto. Así van a ser las aulas. And this last view is of the new cafeteria and stage with plenty of windows for natural light. Esta es la cafetería y va a tener también luz natural, va a tener entradas de luz natural. And thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much, presenters and parents. We welcome any questions you may have in regards to these topics that we brought up today. Padres, si ustedes tienen alguna pregunta, los invitamos a que puedan escribirlo y podemos leerlos o pueden hacerlo también verbalmente, si ustedes desean. Estamos aquí. One key point that I'd like to go back to is how critical it is going to be for everyone to register for the school bus. Algo que es importante que le pedimos a los padres que registrar los estudiantes para el bus, para el próximo año. Eso va a ayudar mucho. At this time, we are not with the funding that's needed to do morning care at this time. So that's why it's even more important to register for the bus. Es muy importante lo del bus porque necesitamos saber
las personas que tienen que cuidar en la mañana cuando los estudiantes llegan a la escuela. And we hope to get you that information within the next month. Y esta información la necesitamos para el próximo mes. Also, a major point is that school will start at Lincoln Elementary on August 10th, 2022. Y para el próximo año, la escuela Grow Park va a comenzar en agosto 10 del próximo año, o sea, del 22. And we will be there for exactly 1 year only. Y vamos a estar exactamente por un año allá en Lincoln Elementary. After that 1 year, Después de un año, we will be back at our Grove Park site for our new beautiful school. y después de un año todo Grow Park regresa nuevamente al edificio, al nuevo edificio, bello edificio que vamos a tener. Any questions? Yeah, there are one question. Emilia Morales, she asking, I'm sorry, we have to apply for buses? Have to register for the bus because otherwise we don't know how many students are going to be at a bus stop, or we could have overcrowded buses. So 2 weeks before school starts is when students could register for the bus. Señora, 2 semanas antes de que empiecen las clases el próximo año, le invitamos a que se registren para el bus cada estudiante. There are another question. Like parents, we can drop our student to Lincoln Elementary in our car, our transportation. Okay. Yes. It is highly recommended that everyone uses the bus to avoid congestion at the holding school. Nosotros recomendamos que se registren para el bus para evitar demasiado congestionamiento en la forma de ir a dejar a los estudiantes. Sería demasiado lleno la vía para entrar a la escuela. Por eso estamos invitándoles que registren a los estudiantes para los buses. Another question. I have 2 students. One, Mom, what do you like to say? Uno va a 1 y el otro a 4. ¿Qué quiere decir eso? Is it first grade and fourth grade, maybe? Okay, first grade and If that's- okay. Yeah, I have 2 students. One's going to first grade and another one go to 4th grade. Both students go in the same bus? Yes, students will ride buses based on where they live. So if you have siblings, they will definitely ride together. It's Yes. just, but if there's more than a full bus load at one bus stop, we might have to separate them. But of course, siblings would always ride together. Si son hermanos y están en la misma parada, van a viajar juntos y van a regresar juntos también. Another question. Good afternoon. The student, okay. The students going, when the student going aftercare, it's the same services, everything is the same like now, and at the next year at Lincoln Elementary? I cannot hear you. That is correct. We will have aftercare at Lincoln Elementary for Grove Park and 21st Century. Vamos a continuar con Grow Park Aftercare, señora, y también vamos a tener 21st Century igual. Los mismos servicios que tienen acá ahora van a tener el próximo año allá en Lincoln Elementary. And absolutely everything remains the same as it relates to the programs itself. Todo va a ser igual, va a continuar de la misma forma. We will also be offering in the summer, starting June, summer camp at Lincoln Elementary for Grove Park, aftercare, and for 21st Century.
También tenemos un programa durante el verano. Va a empezar en junio. Va a ser en Lincoln Elementary, todas las clases que se va a proveer, pero es de Grove Park. También están invitados Aftercare y también están invitados los estudiantes de 21st Century. We have to register just one time for transportation, or we have to do 2 times. If you have one child, you just have to register once. But if you have 2 children, then each child would have to be registered because we need to know exactly how many students are going to ride. Señora, si usted tiene 2 estudiantes, tiene que registrar los 2 para saber exactamente cuántos estudiantes vamos a tener y así podemos saber cuánto necesitamos de buses. Another question, how's the work at the end of the day? Mommy asking about dismissal. The bus is stopping the same bus stop? Yes, go ahead. Yes, the buses will stop in the same bus stop in the PM. Sí, señora. Will provide the exact bus stop information for everyone, both AM and PM, so they will have it. Señora, en el mismo bus que el estudiante se va en la mañana, el mismo bus lo regresa en la tarde a la misma parada. Los padres deben de estar ahí, esperándolos. No, the question is about summer classes. There are transportation for summer classes? Yes, we will provide summer transportation if it's a part of the summer school program. Sí, señora. ¿Habrá transporte también para las clases de verano? Specifically summer school or summer camp? Usted le está preguntando sobre las clases de verano o el campamento de verano. We will provide for summer school, transportation for summer school. Okay. At this time, Only for summer school. correct. Ya, señora, padres, solamente es para las clases de veranos que son de Grove Park, pero que se van a dar en Lincoln Elementary. So, Ms. Torres, we don't have at this time, we won't be offering summer school, just summer camp. A este momento no estamos recomendando ni estamos ofreciendo clases de verano, solamente las clases de campamento de verano, son diferentes. Mommy asking, it's very important to know where is the location of the bus stop. Is the same location at this time or is different next year? No, so if a student rides the bus today, we will not move that bus stop. So they will have the same bus. But if it's students that walk to school now, we will show where the bus stops are in May, on May 1st, first week of May. Los estudiantes que tienen buses no va a cambiar eso, pero los estudiantes que caminan a la escuela y necesitan necesitan buses, esos estudiantes que caminaban antes, se les va a proveer información para que tengan todos los detalles dónde van a recoger a los estudiantes, dónde van a hacer las paradas, pero eso es un poco más adelante. Okay, any more questions? Very good questions, parents, and it seems to be a lot about transportation. And that is something we definitely want to make sure you have in ample time so you feel nice and secure about the bus stops.
The morning bus stop is the same exact spot as the afternoon bus stop. Muchas gracias por todas las preguntas que han hecho, muy buenas preguntas. Todo lo que hagamos es muy bueno para los estudiantes, va a estar seguro. Así que, padres, gracias por todas las preguntas y esperamos que todo sea muy bueno. So at this time, I'm going to be able to give you my email address, that if you find that you have any questions, you're welcome to email me. Señora, yo les voy a hacer llegar el correo electrónico mío para que si tienen preguntas, pueden escribirme con toda confianza a mi correo electrónico. And Ms. Torres, everyone knows Ms. Torres, you're also welcome to reach out to her as well, or the main office, about questions about what we've discussed. Y ustedes, la mayoría de los padres conocen a Ms. Torres. Dice, por favor, pueden comunicarse conmigo o también a la oficina principal. Cualquier pregunta, háganla, por favor. We also will be giving you a link in the chat box. Maybe you don't have questions right now. Vamos a dejar puesto el link que van a tener ustedes ahí para que ustedes, si no han hecho pregunta ahora, las pueden hacer también después. But you may have questions later tonight or tomorrow or days from now, and you're able to click this survey and write your questions in English and or Spanish. Y en este link ustedes pueden ser más luego, hacer mañana, el momento que ustedes decidan y tengan pregunta, por favor, háganla. Y tienen ahí también como una forma de poder preguntar y de poder recibir respuestas. And we thank you all for coming out this evening. Y muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. And have a great night. Y que tengan una muy buena noche.